Mi nombre es Ana Zarandona, pero bueno, entre la plebe soy Ari. Estamos aquí para presentar a un personaje que fue muy conocido y que queremos rescatarlo, porque creo que su obra merece ser rescatada. ¿Y cómo la rescatamos? Pues a través de, primero, publicar su historia con un libro, que mejor presentación que esa para que el mundo le conozca más de lo que ya se le conoce, y comprando su libro, por supuesto, porque luego nosotros nos vamos, pero los libros se quedan y los libros siempre se leen, y creo que Faustino Cordón es un personaje a valorar por todos, porque lo que él hizo fue impresionante. Levantarse de cada golpe y seguir luchando. Hay pocas personas en el mundo que hagan esas cosas. Para mí, uno fue Luther King, porque yo soy defensora del pensamiento africano, y aunque creas que no tenga que ver, la lucha es la misma. Todos luchamos por nuestros derechos. Faustino luchó por el derecho de todos los españoles y de todas las personas del mundo, porque lo hizo a través de la ciencia y con pocos recursos. Así que muchas gracias por esta asistencia. Yo no me voy a extender mucho porque quienes bien le conocían y quienes van a hablar de Faustino van a ser ellos. Así que un aplauso y gracias al CAUN, gracias al Garaje y sobre todo gracias a todos vosotros. En nombre del CAUN, daros las gracias por estar aquí, dar las gracias a Elena y a Alfonso por la presentación, por el libro, por el trabajo. Yo estoy sentado aquí un poco por error. Mi nombre es Manuel González y ha habido un malentendido que hizo pensar a la directiva del club que yo había coincidido en mi época en el CAUN con Faustino. Fue un error, pero como ya estaba hecho el cartel, pues ¿para qué lo íbamos encima un poco de ego? Siempre viene bien. La verdad es que me ha venido bien, no muy bien, porque me ha obligado a leer el libro, a comprarlo más bien. Después de la segunda página ya no había ninguna obligación, ya el libro corría solo, porque está muy bien escrito, es una biografía, yo creo, muy bien estructurada, en el que la hija que nos va contando la vida de su padre va entrelazando la historia de su padre, la historia de la familia de su padre, la historia de la España en la que su padre vivió, nació y se desarrolló, que para que nos hagamos una idea, va de una España con un nivel con una expectativa de vida de 35 años en 1907 a la actual, yo creo que cuando fallece Faustino la expectativa de vida debía estar por encima de los 80. Es decir, en medio de ese periodo se produce una época de grandes ilusiones, una guerra con todo lo terrible que nos podemos imaginar, y una posguerra muy difícil para los perdedores y para la gente que había tenido un compromiso muy firme con la causa republicana, como era el caso de Faustino, que fue nada menos que responsable de armamento del V Regimiento. También un poco por casualidad, según cuenta, un poco por azar, pero no por azar, era el que sabía, el que tenía la formación para poder serlo y el que podía, y el que de hecho lo supo hacer, aunque le costó parte de su cuerpo, y el peligro de la posguerra del que se libró casi de milagro. A pesar de todas esas circunstancias, Faustino Cordón, que procede de una familia, voy a intentar no enrollarme porque si no es de tipo bueno, me ha llamado, no voy a entrar más, desarrolla un compromiso social entendido, de compromiso con toda la sociedad, entendiendo a toda la sociedad como la expresión máxima de la evolución, con lo cual difícilmente puede haber distinciones a priori entre quien ha nacido en una choza y quien ha nacido en un palacio, que le lleva a una visión y al desarrollo de una conciencia de la ciencia
y de un compromiso político con la sociedad, yo creo que inamovible, pero a la vez alegre y, no sé, como de una pieza. Transmite a lo largo del libro un sentido de la vida que se podría dar dinero por tenerlo en todo momento. Supongo que eso su hija va a hablar más en profundidad de ello. Elena, solo una cosa, que voy a utilizar una anécdota del libro, y es, Faustino cuenta que su padre le transmitió el deseo de las lecturas de las vidas paralelas de Plutarco, y yo creo que este libro podría ser la 49 vida paralela de Plutarco, descontando las que no se encontraron, porque es una vida ejemplar. Para aquellos que les dé miedo el aspecto científico del libro, está, yo creo que muy bien encapsulado, muy bien descrito pedagógicamente, y el libro se puede entender perfectamente sin entender nada de priones, creo, ni de bariones. Yo no soy científico, me gustaría conocer, he disfrutado con el libro, creo que he aprendido, y espero, entonces creo que toda esa parte nos la va a poder explicar Alfonso Gallar, que es biólogo y que trabajó con Faustino. Ya será cuestión nuestra el ser capaces de entenderlo. En fin, yo no me enrollo más y os dejo con Elena. Disculpa, Elena, antes de que entres tú en la introducción, vamos a disculpar a Elvira porque tenía que estar aquí también, que es la otra escritora del libro, y por la salud pues no puede estar aquí. Pero sí me gustaría decir algo que ella suele decir, que es que respecto a Faustino, es que lo que decía Don Quijote a Sancho es que la virtud de una persona, de un hombre, es perseguida por los malos y poco reconocida por los buenos, algo así, ¿vale? No me enrollo más, y bueno, que lo sentimos que no esté aquí porque a ella también le hacía mucha ilusión presentarlo en el CAO, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que soy Elena Cordón, y Elvira, en su presentación, que hemos hecho varias, le da una pasada por los hitos más importantes de la vida de mi padre. Yo puedo hacerlo así muy rapidito, pero realmente creo que quizá fuera una cosa que pudiéramos hacer luego en el coloquio, y leeros yo lo que yo había traído preparado para esta presentación. Lo leo porque no estoy nada acostumbrada a hablar en público. Yo vivo en la isla de La Palma pequeñita y dedicada a la agricultura, y no estoy nada... me parece muchísimo. Bueno, pues comienzo. Mi padre era una persona alegre y cargada de energía física que volcaba en su trabajo, y con una pasmosa confianza en la importancia de su teoría biológica, curiosamente unida a una gran humildad. Cuando falleció hace 25 años, para enfrentarme con su muerte, intenté conocer más de él, de su vida y su carácter. Era muy ordenado y tenía un gran archivo. Me encontré con material para años. Estaban las cartas entre mis padres, que cada uno había guardado por separado, unas cintas de audio sobre su vida grabadas por mi hermana Inés, cuando con 85 años una operación de desprendimiento de retina lo dejó durante unas semanas ciego. Como era tuerto, pues no tenía el otro para ver. Ella, para entretenerle, le propuso grabarle mientras hablaba de su vida. También hay unas cintas de vídeo de Juan Millares sobre su trabajo. Y sobre todo revisé más de 10.000 notas ordenadas cronológicamente, buscando las que me sirvieran para una biografía. Esta semblanza ha sido la base del libro que presentamos hoy, enriquecido por la inestimable aportación de Elvira. El 90% de las notas son sobre ciencia, pero un 10% tratan de política, de arte, de cualquier tema que le interesara. Era su forma de reflexionar. Cuando algo le llamaba la atención, o cuando en su trabajo científico se le ocurrió una idea que quería retener para usarla más adelante, redactaba una nota lo más precisa posible. Como era una persona muy perseverante, este sistema lo montó toda su vida. Las primeras notas están fechadas a sus 18 años
y las últimas sobre los 88. Cuando comenzó a estudiar la carrera de farmacia de forma autodidacta, su padre le decía a veces que descansara para que no acabara hartándose de tanto estudio. Pero él nos decía, pero fui entrenándome y hasta hoy. De esos años se conserva un horario que cumplía rajatable y le llevó a acabar la carrera en solo 2 años. Con 20 años escribe: me levanto al salir el sol y de 6 a 8 nado, tomo el sol, es decir, cumplo mis deberes con el yo físico. Y 8 de la mañana, 8 de la tarde, quitando la hora de comer, estudio constantemente química. A los 8 ando unos kilómetros, ceno sobre las 9 y después de cenar y hasta que me coge el sueño me enredo con el montón de viejas cuartillas. Muy joven desarrolló también el gusto por la austeridad, que le duró toda la vida. Le satisfacía tener pocas necesidades. Como sus padres le habían costeado una estancia en París que él consideraba que no había aprovechado bien, decidió no gastar nada a su vuelta. Su padre, como estaba contento con él, de vez en cuando le daba dinero que él aceptaba, pero que devolvía íntegro a su madre a los pocos días. Quiero destacar también su capacidad de resiliencia. En el puerto de Alicante, donde fueron apresados 15.000 republicanos que intentaban huir, se encontró una gramática inglesa que recogió del suelo y se puso inmediatamente a estudiar. Nos decía con su sentido de humor característico que entonces pensaba: si me fusilan podré saludar a San Pedro en varios idiomas. Y si escapo de esta me será muy útil para ganarme la vida. Todo el día estudiando en medio de esas terribles circunstancias llamaba la atención de sus compañeros. Cuando le tocaba el barrer o cualquier otra tarea común, siempre había alguien que le decía: deja, ya lo hago yo que estoy sin hacer nada, tú sigue estudiando. Él naturalmente nunca aceptaba. Tras concederle una beca para Estados Unidos, publicada incluso en el BOE, se la denegaron por sus antecedentes políticos. En un primer momento se disgustó, incluso fue al CSIC a protestar, pero enseguida intuyó que era una ventaja no ir, aunque no tenía claro el porqué. Años después pensaba que si hubiera ido se habría especializado en algo y no hubiera desarrollado su propia línea de investigación. En el año 1969, cuando se declaró el estado de excepción en España, estaba en Puerto Rico, donde pasó un par de años dando clase, por lo que aunque vino la policía a buscarle, no lo pudieron detener. Desde allí nos escribió una carta que, entre otras cosas, decía: sigo mal y con preocupación la marcha de las cosas en Madrid. Le repito a María, mi hermana mayor, que acababa de ingresar en la universidad, que una prueba de carácter es no dejarse vencer por los acontecimientos, procurar entender estos objetivamente, pero sobre todo que la provisionalidad de las situaciones no se imponga a uno, y poner la energía y el amor propio a sacar provecho de cada día, precisamente cuando el común no lo hace. Si lo conseguís, tendréis una gran satisfacción, la de ser personas y no corchitos a la deriva. Creo que esta cualidad de poder utilizar una circunstancia adversa e incluso trágica para crecer en fortaleza y sabiduría está reservada a unos pocos afortunados y afortunadas. Voy a comentar otro rasgo suyo fundamental: su carácter apasionado. Necesitó una gran pasión para no perder el interés por ir cercando lo cognoscible en completa soledad. Sobre ello escribo a los 74 años. Puedo decir que mi labor teórica se ha realizado en completa soledad. Sin duda, la reflexión teórica, el esfuerzo riguroso y tenaz por entender, es mucho más penoso e inseguro que el esfuerzo por hacer bien algo. La reflexión teórica exige audacia, iniciativa, una voluntad sin desmayos y estudio. Hacer bien algo solo requiere atención, minuciosidad y cierto entrenamiento que permite una cómoda inercia. La reflexión teórica te deja solo frente a todos, incluido uno mismo. Esa misma pasión le lleva a afiliarse al Partido Comunista francés a las pocas horas de saber de su existencia. Conoció a Aurelio Fortul, comunista venezolano, una noche en un restaurante. Hablaron y hablaron, mi padre le rebatía, discutieron. Pero lo cierto es que a la mañana siguiente se afilió a la célula de arquitectos a la que pertenecía Aurelio. Merece mención especial su pasión por mi madre. La conoció con 26 años y en el mismo instante se enamoró perdidamente de ella. Tuvo claro desde ese momento que ella y solo ella sería su mujer.
María era una universitaria republicana y creyente que tardó 13 años en darle el sí. Por un lado le atraía, pero por otro rechazaba la radicalidad de él. Finalmente se casaron y tuvieron un matrimonio feliz durante más de 50 años. Se respetaban mutuamente, así que nosotros nunca percibimos esas diferencias ideológicas. En lo que se refería a nosotras, éramos un tándem. Mi familia era típica, aunque entonces no nos dábamos cuenta. Íbamos a estudio, el único colegio mixto que existía, aparte de los colegios internacionales. No teníamos radio ni televisión. Mi padre consideraba que eran una interferencia intolerable en nuestra intimidad. Había que cenar todos juntos con largas sobremesas, ya que era el único rato del día en que nos reuníamos. Se formaban auténticos guirigais con las 4 hermanas, que nos llevamos un año entre nosotras, hablando a la vez. Mi padre estaba encantado de vivir en una casa llena de mujeres. Mi madre siempre trabajó, así que el mensaje de ambos era feminista. No recuerdo jamás que nos hablaran de otra cosa que no fuera estudiar para podernos ganar cada una la vida y no depender de nadie. De su carácter apasionado, mi padre escribe a los 58 años. Tengo la impresión, hoy, agotando ya mi época de madurez, de que siempre me he lanzado como un toro a los objetivos. De esta vehemencia que aún conservo no puedo arrepentirme. La casta del hombre, como la del toro, se mide por la capacidad de descubrir y de arrancarse tras objetivos alejados y de perseverar tras ellos. Voy a terminar mi intervención leyendo su aportación al libro Canto por la Paz, editado por el Ayuntamiento de Madrid en 1983, que creo que sigue teniendo interés hoy. Como biólogo se me impone que todo un enorme sector del cosmos, al menos todo nuestro sistema solar, ha tenido que interactuar conjuntamente un tiempo desmesurado para que, en determinado lugar, punto escogidísimo del mar primigenio de nuestro pequeño planeta, y en el momento de maduración preciso, todo el inmenso proceso integrado alumbrar el primer foco tenuísimo de conciencia. Desde este surgimiento, a lo largo de varios millones de años, los seres vivos han ido perfeccionando lentísimamente su capacidad de percibir y de gobernar su entorno, paulatinamente más extenso y profundo, hasta culminar en un hombre capaz de entender el universo que lo ha realizado, o dicho de otro modo, en el que el universo ha adquirido al fin conciencia de sí. Así, la insensata posibilidad de aniquilar ahora por una guerra nuclear al ser que lleva consigo una radiante claridad, significa apagar la conciencia que el todo ha tomado de sí, cegar el todo, matarlo, crimen de estúpida facilidad, lo más parecido a un deicidio verdadero. Antes de pasarle la palabra a Alfonso, quería comentar que hay una página web donde se pueden descargar todos sus libros gratuitamente, explicaciones de su teoría, listado de sus artículos, conferencias. Bueno, creo que es muy completa y que al que tenga interés le puede ser de mucha utilidad. En esta página web están incluidos 3 apéndices que eran para este libro, pero que no cabían. Se hacía demasiado gordo. Estos apéndices están en la página web, ahí se pueden consultar. Son Contribución a la biología evolucionista, fundamentos epistemológicos y trayectoria del biólogo Faustino Cordón, de Rafael Jerez Mir, Faustino Cordón y el nacimiento de la unidad en el ámbito biológico, de Patrick Tort, y Bibliografía y fuentes fundamentales, de Elvira de Miguel. Su archivo está depositado, no sin esfuerzos, en la Biblioteca Nacional. Buenas tardes a todos y quiero, antes de empezar, agradecer al CAUN, ¿no?, que me haya acogido en esta presentación, que es muy importante para mí, y también a las autoras, aunque falta Elvira, pero a las que quiero agradeceros el que hayáis pensado en mí también para hacer esta presentación. Ya sé que habéis presentado el libro... La editorial Garaje. ¿Qué? La editorial Garaje. La editorial Garaje. Sí. Bueno, la editorial Garaje no son los actores, ¿no? Bueno, entonces, la cuestión...
tenía aquí unas notas porque tengo una tendencia a irme por las ramas, no porque me vaya del tema, sino porque las ramas están conectadas al tronco, ¿no? Y explican el tronco, pero no quería enrollarme demasiado. También es cierto que yo pensaba que iba a contar con un cuarto de hora, cosa que veo ahora que a lo mejor hay una posibilidad algo mayor, no sé. Lo digo por no contar, no es que vaya a leerlo, pero no voy a contarlo exactamente porque veo que aquí conozco gente que está relacionada con la ciencia, pero posiblemente haya mucha gente que no, ¿no? Entonces este desconocimiento de la ciencia a veces es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Y la cuestión sería, en algún momento haré alguna acotación, no dirme por las ramas, pero para que alguna persona, si hablo de inmunidad, pues que si menciona antígeno, a lo mejor que explicar que es un antígeno, o decir así en dos palabras que es un antígeno. Quiero agradecer, además de lo que he dicho a las autoras y al CAUN y a la editorial Garaje, agradecer a dos personas que ya no están aquí, pero quiero manifestar mi agradecimiento, que son el profesor Faustino Cordón, ¿no? Que fue mi maestro y su colaborador más leal y más fundamental, que fue Eloy Terrón, ¿no? Que también fue presidente de esta casa hace muchísimo tiempo, cuando en la primera sede de Tirso de Molina. Con ellos aprendí esta vocación de querer entenderlo todo por el todo, no de especializarte en una pequeña herramienta de la ciencia, sino querer entenderlo todo por el todo, aunque siempre que estás en el todo, pues pierdas a lo mejor detalles de las partes, ¿no? No puedes ser un especialista y un generalista, muy poquitos científicos lo han logrado, ¿no? Faustino Cordón era un biólogo, bueno, farmacéutico de formación, pero biólogo, él siempre se llamó biólogo a sí mismo, y que pasó por distintas etapas a lo largo de su historia, ¿no? Como científico. Pasó por Celtia al acabar la guerra, y medio escondido de las posibles represalias que tenía ahí como espada de Damocles encima. Y ahí se formó, hizo la tesis doctoral como bioquímico, luego pasó a IBIS, donde hizo unas investigaciones de inmunología. Y luego ya más tarde estuvo en otro, sí, pero no voy a contar, porque entonces no es lo que quiero contar. Me voy a ceñir aquí, en esta intervención mía, a dos aspectos, a dos libros, mejor dicho, de su obra, dos libros muy de los primeros, ¿no? Uno es el de Inmunidad y Automultiplicación Proteica, que es el resultado de sus trabajos en inmunología en el Instituto de Biología y Suroterapia, IBIS, y el otro, que es un poco posterior, es el de la evolución conjunta de los animales y su medio. En ellos creo que arranca la semilla de lo que luego fue el desarrollo posterior de Faustino Cordón, siempre dentro de un pensamiento evolucionista, materialista y monista, ¿no? Pues monista quiere decir que se explica la realidad sin atender a la materia por un lado y a un dios o a cualquier otra entidad distinta de la materia en sus propiedades, ¿no? Bueno, para no perderme mucho, la teoría de Cordón, por ejemplo, no voy a tocar a todo porque es inmensa. Los niveles de integración, que es uno de los aspectos que él toca más y yo creo que es fácil de entender, es explicar la realidad, ese todo que surge de la materia. No quiero tampoco a contar esto, pero podríamos decir ahora de lo que sabemos desde el Big Bang, ¿no? Sale eso que ha leído antes Elena, sale desde un punto del universo y se expande, que haya habido materia antes o... Bueno, eso ya es otra cuestión, pero de ahí salen toda la materia y a medida que se va enfriando el universo, ese universo, pues se van estructurando en niveles de integración, ¿no? Que son partículas subatómicas, átomos, pues eso nos suena a todos, átomos, moléculas, ¿no? Y luego ya entrando en los niveles de lo vivo, tendríamos ya la célula, el animal, y depende de si se consideran niveles de integración o de organización, pues ya serían ecosistemas, etcétera, etcétera. Cordón hablaba de niveles de integración, es decir, que no hablaba de un tejido, por ejemplo, ¿no? De los tejidos que tenemos en los animales, ¿no? Sino de integración, es decir, nunca ha habido hígados por ahí evolucionando sueltos y se han integrado, sino ha habido células que han integrado un individuo pluricelular, como puede ser una planta o un animal, ¿no? Pero no, eso es lo que se refería a Cordón con niveles de integración. Y cada nivel de integración, tanto los inorgánicos como los orgánicos o biológicos, surgen de todas las unidades del nivel anterior, que a su vez integran las de los niveles inferiores, ¿no? Y todo eso está en continuo, en perpetuo dinamismo, ¿no? Se está siempre moviendo. Es decir, nosotros ahora mismo somos como un cosmos,
Tenemos partículas subatómicas, átomos, moléculas, células y el organismo nuestro animal. Somos un microcosmos en permanente dinamismo. Elena estará pensando, ¿se le ha pasado los individuos? Sé que lo está pensando, pero no, es que precisamente he mencionado el otro libro, los trabajos de inmunología, donde descubre, o donde él interpreta, ¿no? Porque descubre, quiere decir, interpreta y postula teóricamente otro nivel de integración de ser vivo, que es un nivel que está entre la molécula y la célula, ¿no? Eso es decir, un nivel, en la bioquímica se habla de macromolécula por su tamaño, ¿no? Se puede llamar, le podríamos decir dentro de la idea de Cordón, supramolécula, todo lo que está supramolecular y subcelular, o sea, algo intermedio entre las moléculas y las células, ¿no? Ahora volveremos sobre ello. Entonces, los niveles vivos, Cordón insistía mucho en que un nivel vivo tiene, para mantenerse vivo, entre otras muchas cosas, bueno, podríamos tratar de cumplir lo que nos enseñan en el colegio, yo soy el profesor y lo que enseñan en los institutos, las funciones vitales, ¿no? Las funciones vitales, pero las funciones vitales quiere decir pues el tomar noticia del entorno, ¿no? La función de relación, la función de nutrición, el intercambio de materia y energía y la reproducción, ¿no? Pero bueno, eso es como dijéramos lo clásico. Pero lo que insistía Cordón es que para que un ser vivo se siga manteniendo vivo, tiene que estar constantemente originando, manteniendo las condiciones de origen, ¿no? Todo lo que se pueda entender de un ser vivo se tiene que conocerse por su propio origen, por conociendo el origen, ¿no? Siempre hablaba de él de origen, naturaleza y evolución de los seres vivos, ¿no? Como tres procesos encadenados, ¿no? El origen, naturaleza y evolución. Como no creo que haya aquí, no me parece en principio ningún polemista así, pero si alguien quiere interrumpir un momento por una dudita concreta, pues yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Lo digo porque hay otras ocasiones en que haces este ofrecimiento y es terrible, ¿no? Porque empezar una polémica ya. Bueno, entonces, a lo que voy a centrarme además de los niveles de integración, en otro concepto fundamental de la teoría de Cordón, y que tiene que ver con estas dos obras que he mencionado, que es el entorno, el medio del ser vivo, ¿no? No hay ser vivo sin su medio, sin su entorno. Pero no me refiero solamente a lo que le rodea físico-químicamente, sino todos los conjuntos de seres vivos con los que mantiene una relación como muy especial, ¿no? Que es lo que hace que se caracterice como un ser vivo determinado. Por eso hay en este entender las cosas por su origen, y en todos los procesos vivos hay una rigurosa homología, palabras, vamos, las he sacado del libro, que las conozco muy bien, una rigurosa homología entre lo que es el origen de cada ser vivo, o sea, como cada ser vivo nace, ¿no? Nace producto de una reproducción, de origen del ser vivo, y el desarrollo de ese ser vivo es lo que se llama la ontogenia, o sea, el desarrollo del ser vivo, la filogenia, que sería el origen y la evolución de las especies. Es homólogo también de hecho, un biólogo alemán darwinista y embriólogo y otras muchas cosas, Haeckel, decía que la ontogenia, ¿no? Ya decía poco después, era uno de los divulgadores de Darwin, en Alemania, la ontogenia recapitula, ¿no? Como una moviola, si dijéramos, la filogenia, ¿no? Esas imágenes que vemos en un desarrollo de un cigoto inmediatamente hasta el ser vivo adulto, ¿no? Entonces hay una rigurosa homología entre la ontogenia, la filogenia y la fisiología, es decir, las funciones vitales que de cada ser vivo. Bueno, si no tenéis ninguna aclaración, continúo. Una frase literal de él, ¿no? El ser no tiene sentido en el vacío, sino exclusivamente en términos de su medio. Esto está extraído del libro ese de la evolución conjunta de los animales y su medio, ¿no? Entonces, en este libro, es muy curioso, lo recomiendo, porque es un libro de los años 60 y luego hubo una reedición en los años 80, ampliada. En este libro, Cordón analiza muy bien
los principales autores evolucionistas del siglo XVIII y XIX, ¿no? Buffon, Cuvier, Linneo. Bueno, Cuvier diría, no, Cuvier no es evolucionista, pero tiene una importancia muy grande. De hecho, un capítulo del libro este de la evolución conjunta de los animales y sus medios dice literalmente la síntesis, a ver, literalmente, para decirlo literalmente, la integración darwinista de los contrarios Lamarck y Cuvier. Cuvier, que siempre se le presenta brevemente en los libros de biología como el malvado que atormentaba al pobre Lamarck, que eran coetáneos y tenían sus discrepancias, y Cuvier además tenía poder, y Lamarck menos. Y a Lamarck es el despistado, atolondrado, que creía que los caracteres adquiridos se heredaban, ¿no? Que también se le carga, aunque eso no es el principal extravío de Lamarck, ni siquiera es un extravío de Lamarck. Pero bueno, entonces, Cordón, ahí os recomiendo la lectura de este libro porque es muy importante si uno quiere repasar todo lo que es el darwinismo y la evolución y demás. Entonces, ahí no voy a tocar lo que estos autores, sería muy interesante, pero bueno, sería para otra charla. Quiero subrayar el papel que asignaban y que Cordón en este primer libro, que se está ya pegando de sus trabajos bioquímicos iniciales e inmunológicos, y se mete ya más en la evolución y analizando a estos autores, lo que hace, como sobre todo está desarrollando el concepto de medio, el concepto este que hemos comentado de medio. Y es un concepto de medio en el que coinciden, aunque parece no es lo que nos cuentan en los libros, coinciden mucho Lamarck y Darwin. El Darwin genuino, no el Darwin del neodarwinismo, ¿no? El Darwin genuino. Es curioso que en este trabajo de inmunología, que lo comentaré a continuación, no vamos a entrar a fondo, no sé si alguien tendrá interés en profundizar algo del trabajo este, pero las dificultades que hay en ese momento, en los años 40 y 50 del siglo pasado, ¿no? que es cuando se desarrolla este libro y las teorías inmunológicas se están empezando a poner a punto. Lo curioso es que coincide con el ocaso y resurgimiento de Darwin, pero un Darwin, el neodarwinismo de alguna manera, por decirlo suave, tamizado o disecado por la genética, que tiene una importancia tremenda la genética, pero está ahí. Y Cordón, eso también se va a ver que es un momento en el que la genética todavía no está ahí pujando. El libro este de Inmunidad y Automultiplicación Proteica del año 54, y en el año 53 es cuando se define la estructura del ADN, ¿no? Por Watson y Crick, como ya sabéis. Bueno, pues y está la teoría darwiniana, en fin, es un momento de una convulsión teórica tremenda, ¿no? Y todo esto pues se aprecia en estas cuestiones. Darwin y Lamarck, entonces, los dos prestan atención por el medio ambiente y sobre todo por el papel no solo selector, que es el que se le adjudica a Darwin los neodarwinistas, no solo selector, sino también de un medio moldeador. O sea, coincide mucho con la idea de Lamarck. Y eso no lo digo yo solo, sino lo dice gente de un prestigio como Stephen Jay Gould, ¿no? El divulgador que ya conoceréis muchos, ¿no? que dice que Lamarck y Darwin no tienen tanta diferencia. Tienen diferencia en algunos aspectos que no vamos a tocar aquí, pero no en darle la importancia que le dan al medio, ¿no? Moldeador y selector. Bueno, con esta idea de este primer libro, de la evolución conjunta de los animales y sus medios, que es posterior al que voy a comentar ahora, paso a comentar los trabajos de inmunidad de Cordón, este libro de Inmunidad y Automultiplicación Proteica. Y ahí se propone la existencia de un nivel de ser vivo básico, como he dicho antes, subcelular o supramolecular, que son las proteínas, y este nivel, por unos motivos que tampoco voy a salvo que alguien tenga un interés en explicarlo, Cordón primeramente lo llamó, cuando publica su primer gran tratado del volumen, o sea, el volumen primero de su tratado evolucionista, de biología evolucionista, que entonces se llamaba La alimentación como base de la biología evolucionista, pues
cuando eso es del año 78, pues ahí habla de individuos protoplásmicos. En el segundo volumen habla de base biones y creo que posteriormente de proteína molecular. Pero a eso es a lo que dijéramos la concepción teórica de este nivel es de ese momento, ¿no? Del momento de su dedicación a la inmunología. Bueno, para centrar un poco esa dedicación a la... O sea, ese deslindar un nivel o proponer un nivel de ser vivo subcelular, voy a hacer una referencia a cómo estaba la inmunología en ese momento, ¿no? En ese momento, más o menos en la primera mitad del siglo XX, había varias teorías inmunitarias, o sea, que proponían distintas, pero la que estaba vigente coincidía en parte con la que proponía Cordón, pero con algunas diferencias. Y esas teorías eran calificadas en aquel momento, y tiene que ver con el otro libro que acabo de comentar, como darwinianas o lamarckianas. Darwinianas o lamarckianas. A ver, ¿cuál era la lamarckiana? Las lamarckianas, claro, tenían que ver con el papel del medio moldeador. Eran teorías del molde antigénico. Y las otras eran teorías selectivas, que proponían como si fuera Darwin solamente... Bueno, Darwin propuso la selección natural, pero no quiere decir que no diera una importancia al medio y una importancia potencial. De las teorías de estas del molde antigénico, la primera la que estaba vigente en aquel momento correspondía a dos grandes, bueno, premios Nobel los dos de la inmunología. Uno, Landsteiner, ¿no? Que en otros trabajos ese fue el que explicó los grupos sanguíneos, y el otro, un químico muy metido en biología, un tremendo Linus Pauling, suena, de premio Nobel, también por sus trabajos en proteínas, y premio Nobel de Química y premio Nobel de la Paz. Tuvo un compromiso también, Linus Pauling. Premio Lenin también, bueno, tuvo muchos premios. Era un hombre muy comprometido y muy perseguido, bueno, muy perseguido. No lo perseguían porque estaba considerado el mejor químico de la época. O sea que, pero bueno, pero tuvo sus problemas con Por eso, disculpa, que estoy terminando para que pueda haber coloquio. Bueno. No sé, como había 4... No, hay tiempo. Son 7:30. No, si quieres salir de día... Bueno, puedes seguir, perdóname. Bueno, entonces, ¿qué quería decir eso de las teorías del molde? Bueno, para entrar un poco en contexto, pero muy poquito, ya sabéis que el sistema inmunitario es un sistema que decimos que nos protege, ¿no?, de las infecciones, etc. No es exactamente así, ¿no? El sistema inmunitario, dicho de una manera rigurosa, es un sistema que sabe discriminar a este nivel molecular entre lo propio y lo no propio, o eso es como lo dicen en los anglosajones, propio y no propio, o propio ajeno, ¿no? Reconoce lo que hay ajeno y tal, pero ese carácter de reconocer lo propio y lo ajeno hace que pueda ser considerado como ajeno un trasplante de un corazón que nos va a salvar la vida. O sea que no es que sea benéfico, seráfico en sí mismo, ni malvado, sino que simplemente lo que quiere hacer es reconocer lo propio de lo no propio, lo que no es propio. Eso es importante para lo que voy a contar. Y otra cuestión es que lo que llamamos antígenos, se podría hablar mucho de los antígenos, pero lo que llamamos antígeno, la palabra antígeno, quiere decir literalmente que genera anticuerpos. Cualquier sustancia que en contacto, inyectada o por producto de una infección, genera la producción de anticuerpos. Los anticuerpos van a ser unas proteínas que se unen a ese antígeno y lo bloquean, lo neutralizan. Bueno, hay una serie de posibilidades para evitar los daños o los no daños, ¿no? En una alergia nos pasa lo mismo, nos comemos un pescado que está tan rico y nos está alimentando también y nos puede dar una alergia, o si nos pica una avispa, o ese tipo de cosas. O sea, el anticuerpo lo que hace es interaccionar con el antígeno, ¿no? Se produce una interacción. ¿Cómo explicaban estos autores con sus teorías del molde lamarckianas, porque daban al medio un papel moldeador? Pues cuando entraba el antígeno, ellos subrayaban el antígeno completo, que
si esto fuera el antígeno, perdonad que manipule mi vocación de profesor, si esto es el antígeno y este es el anticuerpo, mi mano es el anticuerpo, se puede unir por aquí, se puede unir por aquí, porque la parte que realmente, como mi mano está uniendo esto es el sitio de unión del anticuerpo, ¿no? Donde une, y esta porción, que es la que toca mi mano, sería el determinante antigénico, es a la parte que se une, ¿no? Este sería otro determinante, este otro determinante. Y hay un anticuerpo para todo el universo antigénico, hay anticuerpos, se producen anticuerpos, ¿no? Lo que dice esta teoría es que cuando entra el antígeno tiene que ser completo, por una serie de motivos muy interesantes, pero que no voy a contar aquí. El anticuerpo está inmaduro y se moldea con la presencia del antígeno. Esa es la teoría del molde, por eso hace de molde. Y eso es, claro, es una interpretación lamarckiana, ¿no? En ese momento ya, en esos años 40, 50, la teoría selectiva primera que hay, luego hubo otras, pero la primera teoría selectiva que hay es de Jerne, un danés, que luego también recibió el premio Nobel por esa teoría y por otras teorías, y él lo que postulaba es que ya existían, antes de la entrada del antígeno, ya existen anticuerpos en las células, en los linfocitos, ¿no? En las células que producen los anticuerpos, ¿no? Ya existen ahí, y lo que hace el anticuerpo es seleccionar o sea, se une a ese receptor en la célula, y lo que hace es activarle y que se produzcan anticuerpos, ¿no? Luego ya vino otra teoría, que es la que está vigente, la de la selección clonal de Barnett, pero que es también selectiva como esta, ¿no? Entonces teníamos esas dos teorías, una neodarwiniana, no me gusta llamarlo darwiniana porque Darwin sí admitía la importancia del medio, y la otra lamarckiana. Queda más o menos claro, ¿no? Cordón, en su libro de inmunidad y automultiplicación proteica, impugna la teoría vigente sin ser selectiva, ¿no? Su proposición, sino es también del molde. ¿Pero por qué la impugna? Porque la teoría de Landsteiner y Pauling, lo que decían es que se entraba poco antígeno, pequeñas cantidades de antígeno. Eso a Cordón le llamaba mucho la atención y le interesaban todos los fenómenos de multiplicación, de efectos multiplicadores, ¿no? en el citoplasma de las células, que es lo que estaba viendo, pero ahí había una confusión en ese momento entre lo que eran infecciones víricas, era un momento en el que también se estaba dilucidando así el factor. Entonces se sabía desde Mendel que los genes de Mendel estaban en los cromosomas. En los cromosomas había proteína y ácido nucleico, y era el momento de pleno debate si el material hereditario era la proteína o era el ácido nucleico, ¿no? Era en ese momento. Entonces, en todo ese momento de confusión, tanto en la evolución como con la teoría esta sintética neodarwinista, como en la inmunología, con todo, había una confusión tremenda sobre el material hereditario y todas estas historias. Así que lo que se sabía que había efectos amplificadores, y que entraba el antígeno, y con muy poquito antígeno se mantenía la inmunidad durante mucho tiempo. Si el antígeno lo que hacía era moldear, si entraba poco antígeno, ¿cómo iba a moldear muchos anticuerpos, ¿no? Eso es lo que Cordón le chocaba y impugnaba, o sea, le parecía que había que hacer una proposición que salvase este escollo, ¿no? Y por otro lado, se producían mucho más anticuerpos que la cantidad de antígeno que había entrado, ¿no? Y que además duraban bastante tiempo mientras se producía la inmunidad. Ya sabéis que la inmunidad puede durar más o menos tiempo, dependiendo de una serie de circunstancias. Así que él modificaba esta teoría del molde, teniendo la idea del molde, también lamarckiana, de manera que lo que él pensaba es que entraba el antígeno en el organismo, tenía esa visión integrada de niveles, la proteína, que él piensa que es como una entidad viva activa, la célula y el organismo entero animal. Entra ese antígeno en el organismo, y como esa proteína que entra, los antígenos generalmente o son totalmente proteína o tienen que tener proteína, como decir, aunque tengan algo unido a la proteína, tienen que ser proteína, si es un antígeno completo. Y entonces entraba ese antígeno, y como esa es una proteína, pues esa proteína podría encontrar alguna estructura proteica homóloga en alguna de las células del organismo, ¿no? En alguna de las células del organismo. Entonces Cordón proponía que ese antígeno que entraba llegaría a las células donde tenía proteínas homólogas, donde se están produciendo proteínas homólogas,
en el citoplasma de esa célula, en el interior de esa célula. Sabéis que todo el interior de la célula se llama protoplasma, cada vez se habla menos de eso, pero protoplasma, y tienes el núcleo, el citoplasma y el núcleo. El citoplasma es la parte del protoplasma que rodea el núcleo. Entonces ahí está la proteína. En aquel momento, por si era poco con todo ese follón de cuál era el material hereditario, qué teoría evolutiva era la correcta y otros líos, también había todavía coleaba, pero con mucha fuerza, una cosa que se llamaba la teoría coloídica. Colón era parte de la teoría coloídica, o por lo menos se había formado en esa. Estaba el momento en que se estaba ahí dilucidando eso. La teoría coloídica es que ahora está también otra vez tomando actualidad, porque se ve que hay un engrudo dentro de las células, no hay proteínas moviéndose libremente, ¿no? Es un engrudo. Pues esa teoría coloídica hablaba de un coloide, o sea, como una especie de gelatina, o de sustancia así más o menos, en la que de hecho se hablaba de gel y sol, la zona coloidal y la zona soluble, con un equilibrio. Entonces el antígeno se metería en esa sopa engruda de la célula que tiene una estructura parecida a ella, y haría una multiplicación, pero no una multiplicación de que entra, cuando se habla de multiplicación proteica no es de que entre esa proteína y se empieza a multiplicar en más unidades, ¿no? Sino que empieza a propagarse conformacionalmente, se va transmitiendo conformación, como si vosotros que estáis ahí todos más o menos en fila, ¿no? Este señor empezara a transferir su forma a todos los que están en contacto, ¿no? Uno a otro, otro al otro, otro a otro, y entonces de esa manera se propagara la forma, pero sin que hubiera varios más individuos, ¿no? Una propagación conformacional. Fenómenos de propagación conformacional se conocen bastantes hoy día, pero que tampoco me voy a meter en eso. Pero esa era la idea en las células del organismo, ¿no? En las que correspondía. Y como al fin y al cabo el organismo iba a rechazar eso algo que no era como propio, se iba a producir el desgajamiento de la parte que no era la homóloga de lo propio. Y esa sería precisamente la que reconoce el anticuerpo, el determinante antigénico ese que decía, ¿no? Y eso se lanzaría a la sangre, y esos determinantes antigénicos son los que en las células productoras de las inmunoglobulinas moldearía el anticuerpo. O sea, es una variante de la otra teoría del molde. Pero en vez de ser el antígeno completo el que moldeara, y claro, salvaba el escollo de que faltaría antígeno, ¿no? Porque ahí se estaba multiplicando las formas antigénicas, ¿no? Y encima la célula desprendiéndose de ellas, ¿no? Bueno, pues esa es, se podría hablar mucho más, o sea, no es tan sencillo, pero vamos, que espero haberlo contado más o menos bien, ¿no? Entonces, como digo, sigo con la misma lógica con la que he empezado antes, ¿no? El medio es fundamental, aquí también sigue siendo fundamental, el medio interno de la célula, el medio intercelular, tal, el medio y el medio como moldeador, ¿no? De la plasticidad somática de todo lo vivo. Eso va moldeando lo vivo. Ya termino. Bueno, me salto esto de aquí y solamente terminar para cerrar un poco la exposición con tres características del sistema inmunitario que ya se tenían en cuenta, aunque entonces no se explicaban bien en esta época, ¿no? Esta época de los años 40, 50 tardó en explicarse. Esas tres características del sistema inmunitario fundamentales son la especificidad, o sea, que haya los anticuerpos son específicos, ¿no? Se unen como una llave y una cerradura, que son específicas, ¿no? Una llave en cada cerradura, pues son específicos de cada antígeno, eso se da. Eso tiene que ver, como he dicho, con la plasticidad, incluso en la teoría actual hay una plasticidad, una cierta plasticidad somática del anticuerpo. Otra, la especificidad, la memoria inmunológica, que es la base de las vacunas. O sea, el sistema inmunitario guarda memoria de las infecciones o de todo, mejor dicho, todos los contactos que tiene con sustancias ajenas al organismo, la memoria inmunitaria, que tiene que ver, por tanto, también con el medio y con esa plasticidad que modela todo un repertorio de linfocitos, de anticuerpos, que son distintos de un individuo a otro, y que tiene que ver también con la memoria, no es que tenga que ver, pero que también llama la atención con la memoria de otro sistema de nuestro organismo, que es el sistema nervioso, ¿no? La memoria propia del cerebro, ¿no? Del sistema nervioso. También tiene que ver con las
de otra manera, pero con las interacciones. Son dos sistemas que mantienen más memoria. Y la tercera característica fundamental es la tolerancia. El sistema inmunitario tiene que producir anticuerpos, que los produce por unos mecanismos que tampoco voy a entrar, pero un poco de una manera, bueno, pues de una manera seleccionando genéticamente unos minigenes, pero bueno, ¿no? Entonces, porque se produce un repertorio, pero dentro de ese repertorio, que se produce así de una manera azarosa, tiene la posibilidad de encontrar anticuerpos que ataquen lo propio. Atacar lo propio. Entonces tiene que haber una selección dentro de ese repertorio para eliminar lo que pueda atacar lo propio. Si se falla esa selección, se producen las enfermedades autoinmunes que son tremendas, ¿no? Como ya sabéis. Bueno, pues esas tres características tienen el medio y la plasticidad y la coherencia del ser vivo, ¿no? Ya termino con tres pequeñas citas, ¿no? En el timo, en el sistema inmunitario, en el timo, se seleccionan lo que se llaman los linfocitos T, ¿no? Que se llaman por eso, por el timo, ¿no? Seleccionados por el timo. Y esos linfocitos T tienen unas características distintas de los B, que son los que producen los anticuerpos, ¿no? Y estos linfocitos T sufren un proceso de selección en el timo. Pasan por el timo no por darse un paseo por allí, sino para ser seleccionados, para no atacar lo propio, ¿no? Tienen un papel central en el sistema inmunitario. Y en esa selección es muy importante el medio. Se vuelve a poner de manifiesto el medio, las interacciones con el medio, ¿no? Y un inmunólogo famoso, además de una familia ya de inmunólogos, Janeway, escribió en la revista esta Nature, ¿no? Que siempre hay que decir la prestigiosa revista Nature, pero si no, y dijo, dice en el artículo este, parafraseando a Marx, dijo Janeway, era marxista, dice la frase esta de Marx de que no es la conciencia del hombre la que determina las condiciones materiales de su existencia, sino al revés, las condiciones materiales de la existencia los que determinan la conciencia. Pues él dijo que no es el conjunto de linfocitos T producidos, se producen en la médula ósea, pero van al timo, ahí se seleccionan. No es el conjunto de linfocitos T producidos genéticamente, que se producen muchísimos, el que determina, por la genética, ¿no?, las interacciones y el repertorio de linfocitos, sino por el contrario, las interacciones de los linfocitos en el timo, ¿no?, las que determinan el repertorio. Y él dice, parafraseando a Marx, ¿no?, cita eso. Y a mí lo que me llamó la atención es que después de estas dos citas, que leí por un lado y leí por otro, me encuentro, no hace demasiados años, con una cita de Lamarck. Ese Lamarck tan tonto y que no se enteraba de nada, ¿no? ¿Qué dice? A ver si os suena. No son los órganos, es decir, la naturaleza y forma de las partes del cuerpo del animal, lo que ha dado lugar a sus hábitos y facultades especiales, sino que son, por el contrario, sus hábitos, su modo de vida y su entorno, lo que ha controlado en el curso del tiempo la forma de su cuerpo, el número y estado de sus órganos y finalmente las facultades que posee. Así que yo creo que de aquí parte la frase esa. Bueno, y nada más. Muchas gracias. Pero es cierto que es mejor prestar atención. Entonces, como yo soy desconocida de la ciencia, la verdad, no conozco nada, soy una analfabeta en ese sentido, pero sí con tu explicación me he quedado con algo que leí y entonces yo quería hacerte una pregunta. Para poder preguntarte tenéis que... yo he leído algo y entonces quería saber si es cierto que que se pueden hacer trasplantes ya con los cerdos, con los órganos, de órganos, con cerdos. Bueno, eso se llama los trasplantes de células. Yo no, vamos, esto es una especialización de los... Pero bueno, esos tipos de trasplantes se llaman xenotrasplantes. Es decir, con la misma raíz de xenofobia. Es decir, xeno es extranjero, ¿no? O ajeno a xeno. Entonces, claro, es otra especie, ¿no? Pero es una especie que al parecer se tolera bastante bien para... A ver, es que me puedo enrollar. Cuando hablaba del timo, precisamente ese paso de educación química, de memoria química y seleccionar un repertorio de linfocitos tolerante con lo propio, quien hace la selección de todo esto son precisamente lo que se llamaban inicialmente antígenos
de histocompatibilidad de las antígenos. Pero se llamaban antígenos de histocompatibilidad porque provocaban rechazo, o sea, se conocían por el rechazo que provocaban. Cuando se hacían trasplantes de tejidos o de órganos, había un rechazo. Así que hasta que descubrieron unas proteínas que estaban en la superficie de las células de esos órganos, que eran las que provocaban el rechazo. Por eso se le llama antígenos. Claro, si a nosotros nos colocan un corazón o un tejido de la piel, ¿no? Pues para nosotros es un antígeno, porque es una sustancia que va a provocar la producción de anticuerpos, que hemos dicho que es lo que es antígeno, ¿no? Entonces se llaman antígenos, pero les quitamos ese carácter de rechazo y realmente esos antígenos de histocompatibilidad se llaman de histocompatibilidad porque si tenías unos antígenos que eran compatibles con los propios, con los que uno tiene propios, pues entonces no había rechazo, ¿no? Y eran compatibles. ¿Qué hacen realmente? ¿Cuál es la función de esos antígenos de histocompatibilidad? ¿Es que aparecieron en la evolución para que una especie que llegase a tener cultura y se dedicara a hacer trasplantes se encontrase con ellos? Pues no. O sea, realmente la función biológica de esos antígenos de histocompatibilidad es definir lo propio. Precisamente son los que definen lo propio. Y es como nuestro DNI molecular de cada uno, ¿eh? Eso que vemos en las películas estas de CSI y todas estas historias. Es decir, son los antígenos, son como de 12 a 14 proteínas que tenemos cada uno de nosotros en todas nuestras células, que nos dan nuestra identidad molecular, nuestra identidad molecular. Y por tanto, si pasamos de esos antígenos a esas células a otro individuo, se va a producir un rechazo generalmente. ¿Qué hacen esos antígenos? Pues lo que hacen esos antígenos, esas proteínas, no vamos a llamar antígenos, pero lo que hacen es precisamente presentar el antígeno. O sea, eso que Cordon hablaba como determinante antigénico, que luego se soltaba, de alguna manera en las células, los linfocitos T son trocitos de proteína que se presentan en esas proteínas de histocompatibilidad, se meten en una hendidura. El otro día cuando vi una charla puse una diapositiva de esto, ¿no? Se meten en esa hendidura. Entonces, yendo al cerdo, al parecer en unas especies, o sea, a veces hay más rechazo entre individuos de la misma especie que entre individuos de especies distintas, por unas cuestiones que habría que estar enumerando mucho sobre las características que tienen las proteínas de histocompatibilidad. Son unas proteínas que presentan como una ranura donde se van a meter ahí los antígenos, entonces se llaman presentadoras de antígeno. Y el linfocito T reconoce eso, el antígeno, así visto. El cerdo parece que tiene menos posibilidades de rechazo que los humanos normalmente, ¿no? Si no tienen compatibilidad de tejidos, ¿no? Y eso se llama xenotrasplante. Luego hay también alotrasplante, que es entre individuos de la misma especie, pero no sé si eso es lo que querías decir. Sí, quería saber que solo era probar, pero bueno, he aprendido mucho y eso es importante. Bueno, si alguien quiere decir algo, Fermín, sí. ¿Quieres hablar? Paco ha dicho algo. ¿Qué otro ponente? Bien, yo lo que quería preguntar, es decir, primero daros las gracias a los tres por vuestra presencia y detrás de la mesa intentar explicarnos un poco de Faustino Cordón y de su trabajo, pero yo específicamente le quería preguntar a Alfonso, más que por la parte científica, que me gustaría que nos explicaras un poco el tiempo que tú trabajaste con Faustino Cordón, cómo funcionaba el grupo, cómo trabajaba, es decir, un poco la parte, podríamos decir, un poco de funcionamiento de la investigación, más que el contenido científico en ese sentido. Que nos explicaras un poco, porque tal vez es un aspecto que más de una persona se pregunta, ¿no? Cómo se trabaja en un equipo científico, etcétera, etcétera. Bueno, es que hay equipos científicos y hay de todo, si ya. Es experimental o no, ¿no? Claro. Esto es... A ver, sin enrollarme demasiado. Mi relación con Faustino Cordón y con el Terrón es de los años 70, ¿no? Entonces, yo entré en contacto primero con Terrón, bueno, yo en la facultad, lo que recuerdo así, ese estado de atolondramiento que se tiene en la facultad, pues que te movías en los años 70, pues imaginaos, yo empecé en el 74, ¿no? Con el calendario juliano, de Julio Rodríguez Martínez, que decidió que los años académicos tenían que ser de enero a diciembre, y cuando en el primer gobierno de Arias Fraga, pues bueno, ahí tenía cierto interés por la evolución, todavía de una manera vaga, el marxismo y tal, y de pronto me llega a mis oídos que había un biólogo marxista, evolucionista y marxista. Entonces intenté indagar y me dijeron, ponte en contacto con Eloy Terrón, y sí, dice
En el colegio de doctores y licenciados estaba el hombre, entonces, antes de estar siempre iba haciendo, no sé si fue presidente o fue también algún cargo en el colegio de doctores y licenciados, antes de estar en el campo. Y efectivamente me fui por allí por el colegio de doctores y licenciados y me encontré con el maravilla de Beterrón, acogedor y tal, y ya establecí una cierta relación y ya me dijo, vente un día a la fundación, no a la fundación de CIDE, sino no era la fundación, era una empresa, Instituto de Biología Aplicada, que estaba en Torres Blancas y que pertenecía al grupo Huarte, que es donde trabajo. Pero eso estaba en ese momento, estaban en una crisis y que como viene en el libro, ¿no? Entonces, bueno, pues allí asistí, no sé, la presentación del volumen primero, que se hizo allí en la terraza de Torres Blancas y tal, y ya se desmontó. La fundación posterior estuve yo muy implicadísimo en su montaje y tal, y bueno, en el traslado, con toda una serie de epopeyas del momento, y en ese momento, cuando entramos en la fundación, parecía que iba a haber la posibilidad incluso de hacer algo experimental, pues establecí una relación con el grupo Rania, que luego le dio lugar a Editorial Alto. Pues bueno, la cuestión es que en ese momento no había equipo, porque he dicho, estaba Terrón, estaba yo y nada más. Entonces yo tuve que irme en el 79, a finales del 79, a la Mili. Me había dado una beca de 1.000 pesetas entonces, ¿no? Tenía esa beca, que la fundación está Leo Fleischmann y Ernestina González, también se menciona en el libro. Y bueno, pues yo colaboraba pues, con lo que decían, leía, discutíamos, hacía mis primeros pinitos y tal, eso en ese momento. Luego, después de la fundación entró en crisis económica y claro, me dijeron que tenía que buscarme la vida por tanto, seguíamos teniendo cierta relación, pero así. Y en el año 84, ¿no? Santiago, tú estuviste también en eso, sí. Pues se hizo una selección, que también se cita en el libro, de biólogos, ¿no? Nos presentamos unos cuantos, Chomin, Cunchillos y Alberto Rábano, pero Alberto Rábano estaba, que está también aquí, estaba estudiando su carrera de medicina y su MIR y tenía todo su desarrollo, colaboraba tanto como los demás, pero sin estar vinculado económicamente a la fundación. Y eso fuimos seleccionados Chomin y yo, y Teresa Cordón, que estaba también allí trabajando con su padre. Entonces era el equipo que teníamos. ¿Y luego puedo decir yo algo? Sí. ¿Quién? No. Es Lola. Espera un momento, Lola, termina Alfonso y sí, no, y segundo, quedamos... sí, no quiero enrollarme. Pues entonces, ya termino lo que has preguntado, Paco. Cordón estaba en ese momento en el que estaba entre el primero y el resto de volúmenes, que había escrito el primero del individuo protoplásmico, el primer libro, el primer volumen, estaba en el de la célula, y luego vendría el del animal y el hombre, ¿no? Eran los trabajos proyectados, estaba perfectamente tal. Entonces cada uno estábamos en una de esas parcelas, ¿no? Y a mí en principio en la célula no me tocaba en ese momento. Yo fui, además, precisamente por los trabajos de inmunidad y por ahondar y intentar encontrar continuidad con ellos, hablé con Cordón y me dijo que le propuse que si podía hacer una tesis doctoral en inmunología sobre esto, ¿no? Los cursos de inmunología, y prácticamente tenía la tesis, todo el programa de tercer ciclo de doctorado lo tenía hecho y toda esta historia, y el director de tesis de inmunología se falleció. Y me pidió en un momento, entre eso y otras cosas, pues, y la tesis se quedó sin leer, pero estaba prácticamente acabada. Tenía el sistema inmunitario como modelo evolutivo, ¿no? Precisamente como modelo evolutivista. Y a mí no tenía intervención, o sea, nos reuníamos, todos hablábamos de todos los temas, pero los que estaban más directamente en ese momento, hasta que yo estuve hasta el año 91, más directamente relacionados con Cordón eran Chomin Cunchillos y Teresa Cordón. No sé si eso es lo que... Sí, no, era un poco que... Pues un poco el ambiente nos de movíamos, trabajo, ¿no? todos los días era ir al CBM, al no sé qué, al no sé cuánto, traer unas montañas de fotocopias y cosas de... ¿no? Las discutíamos, pero vamos, no es como un trabajo experimental en el que cada uno estaría ahí con su polleta y... Perfecto. Gracias. Lola. Bueno, pues yo, cuando veía
antes de que me dejaran ciega. Pues yo trabajaba en Padre Cifré y coincidíamos, no sé yo si yo les llevaba escritos o me daban ellos los escritos para llevarlo a los periódicos. Y allí, pues a las 11 de la mañana o por ahí, pues coincidíamos en un bar que había en la calle Cartagena, donde daban unas tortillas maravillosas y tomábamos la tortilla y café. Y claro, quería decir eso porque yo he conocido a Eloy Terrón y a Faustino. Claro. Y los he conocido con vista. Luego después ya también habré coincidido con ellos, pero ya a Eloy Terrón, ya cuando tenía el Parkinson, iba a la UNESCO, pero ya estaba muy mal. Y bueno, pues ya no quiero decir más porque además también yo me emociono mucho y aquí me pongo triste por recordar todas las cosas y lo que había dicho de divertido, como tomaban las cosas, y debimos de tomarlas muy divertidos ahí comiendo la tortilla. Lola, ¿qué bar era? ¿Qué? ¿Qué bar era? Perdona. ¿Cuál era el bar de la calle Cartagena? Pues es que había, no era la cafetería, era un bar muy pequeñito y había un chico que era el que lo hacía, porque luego estaba el bar, que ese ya era una cafetería. Y ahí yo no he ido con ellos. Vale, gracias, Lola. Y además, he llegado a entrar en las Torres Blancas, que nunca fueron blancas. Y dentro, pues estaba, cuando subías, no me acuerdo la planta en que estaban. Pues cuando llegabas y entrabas en la planta, aquello era todo rojo. Eso no se me olvida. Muy bien, gracias. Y tengo los 66 años en huevos. Por si alguno no lo sabe, a Lola le arrebataron la vista a una bomba que pusieron en el club en el año 81. Ah, 80. 16 de enero 80. El 80, perdón. ¿Alguien quiere aportar algo? Y a Luis Enrique le dejaron sin manos. Yo creo que bueno, el libro que habéis hecho, Elena y Elvira, es muy importante porque efectivamente si Faustino estuvo, digamos, en el ostracismo durante muchísimo tiempo, ¿no? Durante la dictadura y fuera de los medios académicos, incluso cuando llegó lo que llamaban la democracia, los medios académicos siguieron, digamos, ignorándolo. El problema es que, bueno, he sido amigo íntimo de Txomin Cunchillos hasta que este hombre murió en el 15 de cáncer, y él escribió un libro que está todavía al margen francés, que es una introducción a la teoría de niveles y la emergencia bueno, de los seres vivos. Y el problema que veo es que, aparte de que sea recordar, y además el personaje con sus múltiples facetas interesantes, humanas, además de científico, es que después de su muerte, y un poco es que siguieron su amigo Patrick Thor, ¿no? El francés, investigador, antropólogo, filósofo, lingüista, que tuvo una gran relación con él, y Txomin Cunchillos, que siguió incluso con una beca del Museo de Ciencias Naturales de París, desarrollando en la línea de Cordón. Bueno, pues que eso no tiene, está de nuevo ignorado por completo, digamos, en las nuevas generaciones de biólogos, y que además con la preeminencia que hay del genetismo, ¿no? a nivel, porque también depende, que es muy importante, pero cuando se dirigen las investigaciones hacia un aspecto, pues evidentemente se dejan de lado otras que yo pienso, sin ser biólogo, y me interesa sobre todo la orientación como teoría de la ciencia global, como él plantea, la teoría de las unidades de nivel, pues sigue siendo sin una repercusión, digamos, en la comunidad científica actual.
tiene que ver también, como todas las cosas, ¿no? El imperio es el imperio, pues lo vemos, el poder, no solamente económico militar, sino también de los centros de investigación, de la orientación de la investigación, y yo creo que, por ejemplo, en el texto que hacía Patrick Thor sobre el materialismo y tal, dice: los grandes defectos de la ciencia actual son el determinismo y el reduccionismo. Y yo creo que dentro de la biología actual, el reduccionismo a tratar de explicar todo por la genética es un obstáculo incluso para el propio desarrollo, y pienso que es de lamentar que la obra de Cordón está ahí y se puede acercar, pero yo creo que es totalmente desconocida. En su momento tuvo sus relaciones internacionales, aunque estuviera trabajando en los laboratorios y tal, y él tenía relación, tradujo las obras fundamentales de esos momentos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hoy sigue siendo, por desgracia, un perfecto desconocido. Y en mi opinión, su obra necesita y pone pie a desarrollos que no están aquí. Nada más. Muchas gracias. ¿A ti, caballero, querías decir algo? Yo. Sí. Habla, sí, yo estoy de acuerdo, o sea, está, por un lado está el exilio interior, ¿no?, al que pertenecía, y esa parte extraacadémica de su... donde estaba cómodo él, no estaba incómodo fuera de la academia, porque podía, el libro está muy bien recogido también, y podía, digamos, tenía más libertad, ¿no? Y eso mismo. Pero yo quería responder también a la pregunta que se ha hecho sobre la manera de trabajar. Yo estaba entonces, Alberto Rábano estaba entonces con Alfonso unos años, y la manera, en fin, ya lo hemos comentado en la presentación que hicimos en el Ateneo, pero la manera que teníamos de trabajar allí revela, creo que revela mucho de Cortino, de su manera también de trabajar y de su manera de respetar el trabajo de los demás y el pensamiento de los demás. Nosotros éramos bastante jóvenes cuando estábamos allí, unos más, otros menos. Unos niños jóvenes somos ahora. Unos más, otros menos, pero había algo alrededor de lo que se organizaba el trabajo. O sea, el trabajo macro, digamos, estaba así, estábamos repartidos por niveles de integración, cada uno tenía el suyo. El mío era el animal, el sistema nervioso, yo venía de ese mundo y he seguido en ese mundo, pero en la práctica la unidad de trabajo era la nota, y eso era algo que nos dejó marcados para siempre. Se trabajaba escribiendo y escribiendo las ideas, no copiando. Nosotros no había, claro, la manera de manejar la bibliografía y todo lo que salía, pues nos pasábamos la vida, como ha contado Alfonso, yendo a hacer fotocopias al Museo de Ciencias, a mil sitios donde estaban las revistas, y estábamos muy al día, leíamos muchísimo y escribíamos notas y aprendimos mucho a escribir notas. Habéis mencionado las miles de notas que él tenía, es decir, realmente queríamos trabajar como él, pero lo mejor de todo es que luego se las leíamos, es decir, que él se tomaba su tiempo para escuchar la lectura de nuestras notas y las discutíamos, y a mí eso, para mí eso me ha quedado para toda la vida, y creo que yo luego he trabajado en muchos sitios, en ningún sitio de trabajar ni hay ningún jefe que digamos que esté dispuesto a escuchar lo que leen y lo que piensan todos sus colaboradores. Había una interacción muy rica, entre todos discutíamos muchísimo también, muchísimo, o sea, creo que éramos rojos también, y necesariamente discutíamos mucho de todo. Y bueno, quería nada más que la manera de trabajar estaba basada en las notas, y esas notas están escritas. Yo tengo
todos tenemos carpetas con cientos de notas, y eso es nuestro producto de todos aquellos años, igual que el producto de la vida de Faustino está en esas miles y miles y miles de notas cuidadosamente escritas, porque todos queríamos escribir para aquellas cosas, sabemos que lo que se escribe queda, ¿no? Y bueno, era eso. ¿Alguien más que tirado? Yo quería hacer una pregunta. ¿Tiene algún parentesco con Antonio Codón, el último ministro de la Guerra de la República? No, bueno, no tiene nada que ver. que no es un apellido muy corriente. Pero no tenía que ver. No, no es un apellido. No se Bueno. Tenemos tiempo todavía, Sí, sí. Hasta y media, son las 8 y 8 minutos. O sea que... Solamente una anécdota que además más documentada, pero bueno, estoy de acuerdo con que se menosprecia a Faustino Bordón, se ha olvidado su pensamiento. Recuerdo alguna vez haber hablado con un biólogo en ejercicio, decano y tal, y comentar, sí, ese que intentaba introducir el marxismo en la ciencia, así como claro, yo dejé la ciencia y me da mucha pena pensarlo, pero hace no mucho, 6 o 7 años, cayó en mis manos un libro que me hizo mucha gracia porque se titulaba, más o menos, en inglés, pero venía titulándose La cocina hizo al hombre. Y de esto le dije, manda huevos. Esto lo decía Faustino 40 años antes. Era un primatólogo canadiense, además en el libro ponía su correo electrónico, le escribí y me contestó muy amablemente y me dijo que no tenía ni puta idea de quién era un Faustino, ¿no? Pero bueno, me dio la impresión de que a lo mejor la ciencia acaba reflexionando un poco y recuperando a personajes como el buen don Faustino Bordón. Pero bueno, no sé, era una anécdota. A todos aquellos que no tengáis el ejemplar, lo podéis... Yo quería hacer una pregunta muy sencilla. Por toda la diáspora que ha habido de científicos fuera de España, ¿él tuvo alguna vez la tentación de ir a Estados Unidos o de ir a algún sitio donde a lo mejor le pudieran tratar mejor que aquí? No, todo lo contrario. No creo que lo hubieran Eso tratado es lo mejor. que he dicho, que cuando le deniegan la beca hay algo que le hace pensar, pues es mejor, no sabe por qué y luego se da cuenta del por qué, el peligro que existe de irte fuera, especializarte en una cosa, volver con el nombre y el marchado y tirar toda la vida haciendo eso. Él era una persona muy feliz y muy realizada, o sea, lo que le gustaba lo estaba haciendo. Entonces no tenía tentación ninguna de irse a ningún lado, ni tenía interés en entrar en la ciencia oficial, no, él tenía su línea de pensamiento y ahí estuvo toda su vida, realizándose, vamos, contento. Sí, por lo que habéis comentado varios, lo que has comentado Santiago, de estas cosas de la ciencia y lo que has comentado Alberto y Fermín. La ciencia, estos días releyendo, la verdad es que no había releído a Cordón porque vamos, la verdad es que creo que lo sabía bastante bien, pero releyendo pues notas ciertas, pasa incluso releyendo notas o releyendo hasta cosas que has escrito más recientemente que te redescubres, ¿no? Dices, anda, pues esto lo he escrito yo. He descubierto esa frescura, pero viendo por ejemplo todo este análisis que hace Cordón de Lamarck, Cuvier y sus como contrarios y tal, ¿no? Y cómo hace la síntesis, te das cuenta y otras cosas más en las teorías inmunológicas, que los que tenían de acertado y de erróneo cada una de ellas, incluida la de Cordón, te das cuenta de una cosa que decía Cordón mucho, una frase tenía cierta gracia, ¿no? Y es que la ciencia, ante una cosa así errónea, hace como con eso que se dice, tira al niño con los pañales, ¿no? O sea, el pañal hay que tirar, pues tira, o sea, se pone y tira lo bueno también y eso es muy cañita y luego muy aprovechada, porque tira pero luego recoge el niño y lo aprovecha. Una cosa, que lo que hacían estas dos personas era educar para la paz, y se iba a los sitios, a los colegios, y
y a cualquier sitio que se les llamara para educar, para alarmar. Porque la guerra ya por sí, aunque se intente uno educar para no enfrentarse, pues al final no sé qué pasa, pero siempre hay líos. Yo creo que eso no lo hemos tocado, pero tuvo un compromiso radical con el pacifismo y en contra del armamentismo y de la entrada en del fortalecimiento de los bloques militares. Así que... Carlos. Bueno, yo quería, antes el ponente lo avanzado, es decir, buena parte de los que estamos aquí estamos completamente ayunos de conocimiento científico, pero a los que habéis intervenido como científicos, yo os lo agradezco, empezando por ti, os lo agradezco enormemente, primero por el respeto con el que me habéis tratado, es decir, pues, sabiendo que no somos gente que tenemos ese nivel de conocimientos, pero por ejemplo, la intervención de Fermín a mí me ha parecido deliciosa. Al margen, por lo dice, ves que este sujeto está hablando no solamente de un conocimiento, sino también, porque no sé si voy a sacar los pies del plato, con un ánimo, con un espíritu que habla muy bien, o sea, que nos llega desde, y hablo en primera persona, desde mi desconocimiento. Pero, no sé si me explico, pero después a mí me gustaría incidir en lo que ha dicho Lola, es decir, por ejemplo, esta gente admirable, es decir, estas generaciones que fueron algo más que valientes, es decir, supieron, y voy a emplear el término machadiano, estar a la altura de las circunstancias. Es decir, Faustino Cordón para mí es un verdadero intelectual, en el sentido, no sé si voy a errar, en el sentido toriano, es decir, intelectual no como un individuo que sabe mucho, sino que está a la altura de las circunstancias. Es un hombre comprometido y pone su saber, pone su conocimiento, pone su influencia al servicio de ideas progresistas. Concretamente, pues para mí me enorgullece, pues saber que un intelectual, un científico de este calibre, pues era comunista. Y es algo que realmente en estos tiempos, que es vergonzante manifestarse como tal, pues de verdad, a mí, desde mi ignorancia, de mi insignificancia, pues me hace sentirme muy, muy satisfecho y sobre todo da una enorme, en estos tiempos que corren, estos vientos de guerra, una sensación de esperanza y de que algo se puede hacer. En fin, perdonadme si hemos tenido algún compromiso en algún momento para luchar por cambiar las cosas. Creo que la mayoría de los que estamos aquí. Yo no sé, ni los que estáis, ni los que no estáis. Si los que estamos, que somos más jóvenes, tomamos el relevo. Yo creo que si estamos es porque sigue en alguna medida vivo ese compromiso que nos han transmitido. Bueno, yo por el tema de la ciencia, antes lo he dicho e insisto, de verdad el libro se lee como una novela ejemplar. Que nadie se asuste por el contenido, por el trabajo científico del protagonista, porque de verdad que quien lo lea lo va a disfrutar de verdad. Bueno, pues nada, nos vemos.